Muy buenas noches, un cordial saludo para todos y para mis hermanos, un fuerte abrazo a la distancia. Eh, en esta noche quiero compartir con ustedes una enseñanza que se encuentra en la carta de los Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses. Se encuentra en el capítulo 4. Es una enseñanza en la cual todos nosotros la conocemos muy bien. Muchos de nosotros la podemos saber aún de memoria. Pero pienso que en muchas ocasiones no nos apropiamos de esta enseñanza, de esta palabra que Pablo allí nos enseña. Pero en esta noche quiero que con la ayuda de nuestro Dios sea edificación para todos nosotros. Entonces, ¿qué tal si oramos para que sea el Señor dirigiendo la enseñanza de su palabra? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu ayuda, Señor. Gracias porque nos has dejado este manual de vida para que podamos aprender de él, Señor. Por eso en esta noche pedimos desde lo alto, Señor, que seas tú guiando la enseñanza, que sea tu Santo Espíritu dirigiendo, Señor, que sean palabras tuyas y no de hombres, Señor. Todo esto te lo rogamos y lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en el libro de los Filipenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo comienza dando un agradecimiento a los filipenses por el fiel cuidado que han tenido para con ellos. Él se regocija y tiene gran gozo porque ellos están firmes en el Señor, pero los anima a que sigan así. Dice en el capítulo 4, versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces Pablo está gozoso porque ellos están firmes, pero quiere que permanezcan firmes. Pero también en el versículo 4, Pablo les dice que se regocijen, dicen regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y esto me hace pensar cómo Pablo en medio de esas circunstancias en las cuales estaba atravesando, porque en el momento en que Pablo les escribe a los filipenses, Pablo se encuentra preso en el Señor. Él está encarcelado y pienso cómo una persona privada de la libertad puede estar animando a otros que están afuera, porque a Pablo sus padecimientos no le habían quitado el gozo. Pablo sabía que el gozo provenía del Dios de los cielos, de lo alto. Por eso él en una ocasión, él más atrás dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el versículo 10, en el cual nos vamos hoy a enfocar a partir del versículo 10, es allí cuando Pablo agradece a los filipenses. Dice versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin había revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No sabemos por qué los filipenses no habían podido volver a enviar estas ofrendas a Pablo. Ellos ya anteriormente lo habían hecho, habían enviado ofrendas inclusive a Tesalónica, les llegó la ofrenda a Pablo, pero no sabemos qué circunstancias hicieron de que no habían podido volver a ofrendarle a Pablo. Pero Pablo muestra su gozo, su alegría por haber visto que ellos nuevamente estaban al fiel cuidado de ellos, pero él aclara algo. Dice en el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, o sea, no por lo que yo tenga necesidad, me gozo en que ustedes me estén enviando, dice Pablo, sino que no lo digo porque tenga necesidad, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dice que ha aprendido y habla de algo muy esencial que es el contentamiento. Pablo menciona el contentamiento. Eso también lo hace en la carta a Timoteo. Primera de Timoteo 6:8 nos dice, así que teniendo sustento y abrigo, estar contentos con esto. En Hebreos también, que es una carta que también se le atribuye al apóstol Pablo, en Hebreos 13, capítulos 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo,
no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. El Señor es mi ayudador, no temeré. O sea que Pablo menciona el contentamiento. Y es que el contentamiento no es soportar las circunstancias o es resignarse ante las adversidades. El contentamiento es estar gozoso y tranquilo, cualquiera que sean nuestras circunstancias, cualquiera situación que estemos pasando. Tampoco el contentamiento es conformismo, es estar satisfecho con lo que tenemos o con lo que Dios nos ha dado. Y necesitamos contentamiento en las dos situaciones de nuestras vidas. Cuando tenemos escasez, no renegar porque no tenemos o porque Dios le ha dado más a unos que a otros, pero también cuando hay abundancia debemos de tener contentamiento para no perder la cabeza, porque muchas veces somos insatisfechos con lo que tenemos o queremos más de lo que Dios nos ha dado. Allí también tiene que ver el contentamiento, estar gozosos, tranquilos, satisfechos con lo que Dios nos ha dado, sea poco o sea mucho. En el versículo 12, Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En otra versión, la versión de la Biblia de las Américas, se la voy a leer, dice así, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pablo habla aquí del secreto. En esta versión Pablo nos habla de un secreto. Ha aprendido el secreto de estar saciado, de tener gozo y de tener contentamiento. Ha sido enseñado, dice la versión de la Reina Valera, pero aquí él nos habla del secreto. Pablo nos quiere enseñar cuál es el verdadero secreto para que en nuestras vidas haya gozo, para que en nuestras vidas haya contentamiento y estemos satisfechos cualquiera que sean nuestras necesidades. Porque Pablo en ese momento estaba conforme, porque él había aprendido a depender del Señor. Esto lo había logrado porque él tenía una relación, una comunión con Dios. Él estaba unido a Cristo. Pablo confía plenamente en el Señor porque Pablo confía que Él es su proveedor, confía en la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios quiere decir que Dios está en control de todo. Él es el que dirige todas las circunstancias. Busqué una definición de la providencia divina y este fue el resultado que me dio. Dice, la divina providencia es el término teológico que indica la soberanía de Dios. Es la intervención o es el conjunto de acciones activas de Dios en socorro de los hombres. Esa es la providencia de Dios. Él tiene el control, Él interviene para bien o para mal y Él hace todas las acciones para el socorro de los hombres. La palabra de Dios dice que Él hace salir el sol para buenos y malos. Así que cuando confiamos plenamente en Él, sabemos que Él es nuestra fortaleza, nuestro proveedor. El Salmo 62, versículo 2 de la Nueva Traducción Viviente, dice, solo Él es mi roca y mi salvación, es mi baluarte, nunca seré sacudido, no seré derrotado. Así que hermanos, es momento de nosotros poner nuestra fe en práctica y no ser, como alguien lo dijo, ser cristianos ateos. ¿Y por qué cristianos ateos? Porque nosotros en la teoría lo hacemos muy bien, porque en la teoría decimos que confiamos en el Señor plenamente, pero cuando llega el momento de la práctica, ahí es cuando nuestra fe decae, ahí es cuando fallamos, cuando nos angustiamos, cuando perdemos la mirada en el Señor y debemos analizar nuestra vida, porque si en nuestra vida hace falta el gozo y el contentamiento, es porque hay falta de confianza en el Señor. El libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice, bueno es el Señor y es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian. El Señor sabe si en verdad tú confías en Él.
El Señor sabe si tú te refugias en Él, si Él es tu roca y tu fortaleza. El Salmo 121, versículo 2 y 3 dice, mi ayuda viene del Señor. Él es el creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbale. El que te cuida nunca duerme. Oigan bien, el que te cuida nunca duerme. El Señor siempre está pendiente de lo que tú tienes. La palabra de Dios dice que Él sabe qué necesitamos antes de que vengamos a Él a pedirlo. Y Pablo siempre depositó su confianza en el eterno Dios. Y cuando confiamos en Dios, podemos ver su mano en todo lo que nos pase. Porque la palabra de Dios también dice que para los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan para bien. Jeremías 20:11 dice, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Así que podemos confiar plenamente, porque es que nuestro Dios siempre va a ser más grande que cualquier tribulación, que cualquier angustia, que cualquier problema. El Salmo 73, versículo 26 nos dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y es mi porción para siempre. Todos conocemos la historia de Job. Cómo Dios permitió que Satanás le quitara todo a Job. Pero Job nunca renegó de Dios. Él no perdió su fe. Y él inclusive dijo estas palabras, aunque él me matare, en él esperaré. Él lo perdió todo, pero tenía lo mejor. Tenía a Cristo, tenía a Dios. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. No nos hace falta nada. Dios es más que suficiente. El Shaddai significa Dios es más que lo suficiente. Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios proveerá, estemos confiados de que Él es nuestro sustento y nuestro abrigo. En los momentos de más intimidad del creyente o los cristianos es cuando pasamos por las adversidades, por las pruebas, por las angustias. Y muchas veces no debería ser así, porque Él es nuestro Dios, aunque nos esté yendo bien, aunque estemos en abundancia. Pero lastimosamente muchas veces venimos al Señor como ese Dios bombero que apaga nuestros fuegos, que viene a ayudarnos, a rescatarnos. Pero la palabra de Dios dice que no hay justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. El mundo tendrás aflicciones, dijo el Señor, pero confía que yo he vencido al mundo. Y como cristianos debemos saber siempre que vendrán las dificultades, que vendrán las angustias. Y yo sé que para muchos de nuestros hermanos, de otras iglesias, otras congregaciones, el cuerpo de Cristo, muchos están pasando por necesidades, falta de empleo, falta de provisión, hay problemas económicos, hay dificultades, ¿cierto? Por esto que está pasando en el mundo. Pero nosotros debemos de hacerle frente a la adversidad. Necesitamos que nuestra fe crezca cada día más. En la segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9 dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y es que la solución al problema no es que se vaya el problema, sino que te aferres a Dios en medio de ellos, porque hay que enfrentarlos siempre, porque nuestro Dios está con nosotros, no te dejaré ni te desampararé, lo acabamos de leer, y dice que Él irá como poderoso gigante delante de nosotros. Las circunstancias van a ser siempre a nuestro favor, porque las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Esta es una promesa que el Señor nos está dando, en el cual nos enseña que todas estas aflicciones solamente son momentáneas, son pasajeras, y 2 Corintios 4:17 también lo dice. Lo que sufrimos en esta vida es una cosa ligera, que pronto pasará, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. No importa por lo que estés pasando. Debemos de poner nuestra mirada en las cosas celestiales, no en las de la tierra, porque allá tenemos promesas, tenemos una herencia celestial, tenemos
un nuevo cielo, una nueva tierra, estaremos con el Señor. Aquí solamente estamos por un tiempo pasajero, porque nuestra ciudadanía es de los cielos. Debemos de enfrentar lo que venga, porque el Señor está con nosotros. Porque en este mundo, en este momento el mundo se debate en tantos problemas, pero ellos están sin Dios y sin esperanza. Nosotros sí tenemos un Dios que camina con nosotros, que habita con nosotros, que pelea con nosotros, o que pelea por nosotros. Es Jehová de los ejércitos el que va cabalgando siempre en nuestras angustias, en nuestra necesidad. El Salmo 34, 19 nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. De todas ellas nos librará el Señor. Y yo sé que Pablo no es el superapóstol que todo el mundo pensaba o piensa, porque él en sus propias fuerzas no lo hacía todo. Él mismo reconocía que toda la fuerza era del Señor. Pablo fue enseñado por el Señor Jesús, porque el Señor Jesús no solamente era el maestro, también era la fuente de poder para poder lograr superar todas las adversidades y las circunstancias. Pablo dijo estas palabras: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él dice que su poder, el poder de Dios, se perfecciona en las debilidades que él tenía. Pablo lo tuvo todo, pero por amor a Cristo lo tuvo por basura. Y Pablo nos dice en la misma carta de los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos dice que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, pero con toda oración y ruego, con acción de gracia. Por nada estemos afanosos, sino que presentemos delante del Señor con ruego y súplica nuestras peticiones, porque Él conoce nuestras necesidades. Filipenses 4:19 nos dice: pues mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá todo, por eso no podemos estar afanados por nada ni turbados. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Y esto mismo nos lo enseñó el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, Mateo 6:25, cuando dice: por tanto os digo, que no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, por qué habéis de vestir. ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, dice el Señor, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valéis vosotros más que ellas? ¿Acaso no valéis más vosotros que ellas? Nada, usted es afanoso, porque el Señor, nuestro Padre, es el que nos sustenta. Hay veces se nos olvida que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre, y como nuestro Padre, Él nos dará todas las cosas. Él nos dará todas las cosas. Si nos dio a sus hijos, no nos dará todas las cosas con Él, dice su palabra. También dice en Mateo 7, versículo 9 al 11, dice: ¿qué hombre no hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas ofrendas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pues se nos olvidan que nosotros tenemos un Padre celestial. Nosotros somos hijos del Altísimo. Él nos socorre, Él está al fiel cuidado de nosotros, Él no nos desampara. Debemos de apropiarnos de esas promesas, de que Él es nuestro Padre, que nosotros estamos en sus manos, sin que nada nos arrebatará de Él, ni la muerte, ni lo porvenir, nada. Entonces, hermanos, debemos de aprender que el gozo y el contentamiento que habla Pablo no es algo con que se nace, no, porque Pablo no nació con esto. Él dice que era el secreto, pero ¿cuál era el secreto de Pablo? El secreto era que él tenía una relación, una intimidad con el Señor,
que él ha aprendido a la providencia de Dios, a saber que Él era su proveedor, por eso había gozo y contentamiento en su vida. Pero cualquier persona me podrá decir, hermano, pero es que es muy fácil decir y hablar de gozo y contentamiento cuando tú lo tienes todo. Y sí, muchas veces yo también pensaba lo mismo. Porque a mí también se me acercaban personas que me hablaban del gozo del Señor, que de venid a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar, me decían esas personas. O me decían, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo muchas veces pensaba, pero como no sabe por lo que yo estoy pasando, no sabe lo que yo debo, las necesidades que yo tengo, no sabe que yo estoy pasando por situaciones difíciles, pero eso es lo que hace el Señor. Dice que Él nos prepara, Él nos enseña. Pablo dice que era el secreto y el secreto es caminar con el Señor, porque cuando lleguen las pruebas nosotros estemos aferrados a Él, las pruebas van a ser más difíciles de sobrellevar, porque nadie te dice que como cristiano no van a llegar las pruebas o las necesidades o las angustias. No, pero si estamos caminando con el Señor, si estamos de su mano, las dificultades van a ser más llevaderas, pero también lo mejor es que vamos a aprender de Él. Y vamos a aprender que aunque las circunstancias a nuestro alrededor no sean favorables, el gozo permanece adentro. El gozo no puede, nada te puede quitar el gozo en el Señor. Y debes de tener contentamiento cualquiera que sea tu necesidad. En estos días hemos aprendido, con esta situación que ha pasado, hemos aprendido a vivir con lo necesario. Hemos aprendido a extrañar a nuestros hermanos. Hemos aprendido a ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que nos dan. Pero sobre todo, lo que más debemos de aprender es a depender del Dios de los cielos, de nuestro Padre. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto el Señor me recogerá. Él es nuestro Padre y no nos desamparará. Pablo, después de decir que estaba enseñado por todo esto y que había aprendido, porque él había sido enseñado por el Señor. Recuerden que Pablo fue una persona que padeció mucho, fue una persona que recibió azote, naufragó, fue apedreado. Él todo esto lo padeció y el Señor dijo, le enseñaré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Por eso él dice que él fue enseñado, que aprendió el secreto, pero todo esto lo aprendió de la mano del Señor. Porque él después en el versículo, después de decir que está enseñado, que aprendió el secreto, que de tener abundancia, lo poco, lo mucho, riquezas, pobreza, hambre, necesidad, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo pienso que este es el verdadero secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Aquí Pablo está diciendo que no fue en sus fuerzas, que consiguió todo esto. Es el poder de Dios, es el poder del Altísimo, es el poder del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fuerza nunca seremos capaces de hacer nada. El Señor lo dijo, alejados de mí nada podéis hacer. Cuando confiamos que Él es la providencia de Dios, que Él es el que nos provee, que Él es nuestro sustento, nuestro abrigo, nuestra fortaleza, nuestra roca. No necesitamos nada. Ya lo dije anteriormente, si no tuvieras nada y solamente tuvieras al Señor, a nuestro Dios, lo tienes todo. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Y podríamos, después de eso, terminar un día como las palabras que dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe. He guardado la fe, porque en muchas ocasiones somos cristianos que pasan los años, pero no crecemos en nuestra fe. No crecemos, porque aún en el pasaje de Mateo 6:25, donde él habla de que no te preocupes y no estés afanoso por todo eso, más abajo el Señor dice, hombres de poca fe. Y a sus apóstoles dijo, hombres de poca fe. Y yo sé que en este tiempo el Señor nos diría lo mismo, hombres de poca fe, que nuestra fe no nos falte, que nuestra fe
no desfallezca, hermanos. Y algo que también me llamó mucho de la carta de Pablo a los filipenses es que él estuvo muy agradecido del sustento de sus hermanos. Y yo sé que en estas situaciones nosotros debemos de dar dádivas, que es la palabra, en la Reina Valera, el título que encontramos allí dice dádivas de los filipenses. Y la palabra dádiva significa regalo, ofrenda o donativo, ¿cierto? De eso también debemos ser nosotros generosos. No importa si tenemos mucho o tenemos poco, pero también debemos de aprender de que de lo mucho o de lo poco debemos de dar, porque todo es de Dios. Eso es algo que me enseña también esta carta, porque Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Y él dice que está gozoso porque ellos dieron esa ofrenda y están al fiel cuidado, porque ellos mandaron esa ofrenda con Epafrodito, que lo visitó en la carta, lo visitó en la cárcel, y gracias a que Epafrodito llevó esta ofrenda, es que nosotros podemos tener esta carta hoy en día y aprender de ella, aprender del gozo, del contentamiento, del secreto, que el secreto es perfeccionar nuestra vida en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Así que, hermanos, que nuestro gozo nada interrumpa nuestro gozo y que siempre haya contentamiento, nunca mirando si los demás tienen más o a nosotros nos tocó menos. Siempre mirando que con lo que tenemos hemos sido premiados por el Señor y que en los cielos tenemos algo mejor, una herencia celestial, porque un día estaremos todos con el Señor y somos coherederos con Cristo y gozaremos donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni angustia. Todo esto es pasajero. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos fortalecernos en el poder de Dios y en su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por tus enseñanzas, Señor. Gracias por el gozo y el contentamiento. Gracias porque en nuestra fuerza no podemos, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca firme, nuestro ayudador, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tú actúas siempre a nuestro favor. Te damos honra, gloria, alabanza, Señor, y queremos quedar en tus manos, las mejores manos, las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.